dónde orientarse. Entonces, si usted revisa cada uno de estos puntos que estamos mencionando y lo sabe conectar con, con lo que esté escribiendo respectivamente, se va a dar cuenta que que hay más por escribir. ¿Está bien? Entonces, colegas, a esas dos líneas de investigación usted tiene que apegarse, ya sea para desarrollar un nuevo saber o conocimiento, o ya sea para investigar el proceso pedagógico. Para ambas líneas de investigación, la universidad le da la opción de realizar tanto un proyecto educativo como texto educativo. ¿Está bien? Bueno, pasamos al primer momento. Ahora sí, enmarcado en todo eso, hablemos del primer momento, el cual es, ¿qué era el primer momento? Práctica. Y en la práctica se hace el análisis crítico. Algunos algunas instituciones, otras la llaman contextualización. Se recordarán ustedes, algunos que han trabajado sus trabajos de grado en las normales, dependiendo de qué gestión sea, o los que han salido ya con licenciaturas. Era la contextualización el primer capítulo. A esa contextualización aquí en la universidad se la llama práctica. ¿Qué realiza? ¿Qué se realiza en esa práctica, en este capítulo 1, colegas? El análisis crítico. Y autocrítico de la práctica educativa, de su especialidad. Así lo dicta la guía del PAT, así lo dicta el protocolo del PAT. ¿Sí? En cuestión a formato, forma, cómo redactar, tamaño de hoja, estilo, está en el PAT. Y eso se trabaja, se lo realiza o se estructura. La cuestión ahora es escribir bien este tema para que después se pueda afinar en cuestión de formato. Este punto, colegas, de la práctica tiene tres subtítulos, le vamos a decir así. Tiene tres elementos. El primero, que es un diagnóstico de la práctica educativa en aula. Estoy hablando de los elementos que debe tener el primer capítulo de su PAC. Diagnóstico de la práctica educativa de aula. Y esto hay que escribir, hay que redactar. El 5.2 es el análisis intrapersonal e interpersonal. De ustedes. Y el 5.3 es el análisis situacional desde la especialidad. Cómo se encuentran nuestras áreas de física aquí. Este es el primer momento, este es el primer capítulo, estos son sus elementos. Cada uno de estos elementos hay que escribirlos, hay que redactarlos. En cada uno de estos elementos o puntos hay que utilizar un instrumento y eso es lo que tenemos que revisar. Que ustedes hayan hecho ya estos puntos en el módulo de investigación 1 sobre el análisis crítico y autocrítico de la práctica educativa. Entonces, hago una pregunta, por favor. ¿Cómo ha trabajado profesora Jenny Martínez su primer punto? Profesora Jenny Martínez.
¿No está? Marcia Conde. ¿Cómo ha trabajado este punto, profe? ¿O no lo ha hecho? También no hay problema. Licenciado, buen día. Eh, bueno, no, la verdad no lo hice de esa forma, con los puntos que usted nos está mencionando acá. Ya, profe. Está bien, muy bien, gracias. Es para mí necesario saber si han avanzado o no. ¿No? Teóricamente se debería haber avanzado este punto. Así nos han mencionado en una capacitación que hemos tenido. Oscar Quispe, gracias, profesor. Adelante. Licenciado, yo creo que no lo hemos avanzado, ¿no? Así como lo está especificando el licenciado, más profundo, ¿no? Licenciado, yo quisiera consultarle qué instrumentos qué instrumentos usted recomendaría en cada punto, licenciado. Muy bien. Por ejemplo, el diagnóstico de la práctica educativa en el aula, ¿qué instrumentos nos recomendaría usted? Y en los demás puntos, licenciado, por favor, tal vez nos va a ayudar mucho, ¿no? De sobremanera, tal vez, si no lo hemos realizado, tal vez aplicarlo, ¿no? Para hacer nuestro trabajo, licenciado, por favor. Gracias, profesor. Y nuevamente muy acertada. Sobre la posición de las sillas, ¿verdad? Había un trabajo sobre las sillas, cómo deberían estar dispuestas, en filas, en columnas, en U, y había un trabajo donde usted tenía que hacer una observación de qué tal ha resultado esto. Entonces, este es un instrumento, puede basarse en esos formatos, observación participante, para que usted pueda redactar este primer punto, desde mi punto de vista, ¿no? Usted puede elegir otro, pero puede utilizar el instrumento de observación participante para realizar el diagnóstico de la práctica educativa de su aula. Para el análisis intrapersonal, ¿qué instrumento puede utilizar? Este punto de análisis intrapersonal tiene que ver en que usted tiene que analizarse primero y de forma intrapersonal y también analizarse cómo se desenvuelve en el aula y con los actores de la comunidad. Para poder redactar este punto, necesita también, de nuevo, un instrumento. Ese instrumento puede ser una autobiografía o una didactobiografía. Hay otro también, la biopraxis educativa o una bitácora profesional. Son estos los instrumentos. Yo tengo formatos de algunos instrumentos que les voy a compartir en la plataforma. De algunos no lo tengo, no lo he usado, ¿no? Pero estos son los instrumentos para que usted pueda desarrollar este punto de análisis interpersonal. La autobiografía, didactobiografía, creo que tengo de esto lo voy a compartir, la didactobiografía, bitácora profesional. Entonces tiene que redactar aquí cómo usted se desenvuelve en el aula, en su comunidad. ¿Sí? Profesor Wilmer, adelante. Sí, Lice, buenos días. Una consultita en esa parte. En el análisis interpersonal, pues se podría hacer tal vez no sé si una encuesta podría decirles a los estudiantes, tal vez igual profesores, así para que tengamos un cierto parámetro de cómo ellos nos ven también. Correcto, profesor. Y es una buena alternativa. Oiga, esto de los instrumentos no son
no están escritos en piedra, disculpe la expresión, o sea, no sí o sí eso. Si usted ve una alternativa, puede evaluarse, hacerse una autoevaluación así, pero debe socializarse. O sea, imagino yo que usted va a hacer una evaluación, una encuesta, ya sea impresa o digital, después tiene que tratar de socializar esos resultados con algún grupo, con algún par, porque no olvide, o con los mismos chicos, porque no olvide que esto es comunitario y se necesita de eso. Y, por ejemplo, si utiliza un formulario Google, los que conocen, ahí lanzan estadísticas, ¿no? Basas, tortas, porcentajes, que sirve para su redacción, siempre y cuando lo socialice. Es también buena opción, profesor. ¿Y cómo va a ser esto del análisis situacional de la especialidad? ¿Cómo se encuentra nuestra especialidad? ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para recolectar información que nos permita redactar estos puntos? Se sugiere un diálogo comunitario, horizontal, con los actores, eso es un instrumento, a círculos de reflexión, puede juntarse con algunos colegas de diferentes áreas o colegas de la misma área, juntarse y hablar. Puede trabajar el árbol de problemas para tratar de llegar a los problemas de fondo de la situación en la que se encuentra nuestra especialidad. Esos son los instrumentos, profesor, a la pregunta que me hizo. Y repito una vez más, para redactar estos puntos, colegas, sí o sí usted tiene que aplicar instrumentos en su contexto. Porque la redacción de este punto, diagnóstico de la práctica educativa de aula, o la redacción de esto, del análisis intrapersonal o de la especialidad, no puede salir del aire. Tiene que apoyarse en el instrumento. Usted recoge la información, analiza esa información y escribe los párrafos correspondientes. Para eso, el instrumento tiene que estar bien creado. Para eso, tiene que aplicarse el instrumento y no solo uno, y no solo una vez, un par de veces, un par de instrumentos. Así va a tener información. Toda la información que se colecta va a servir para el capítulo 2, para la teorización. Porque necesitamos opiniones de estudiantes, opiniones de docentes, opiniones de sus pares académicos, profesores de física química, opiniones de la comunidad, de padres de familia, de dirigentes, de lo que esté estructurado su comunidad. Se necesita. Porque en la teoría las cosas se teorizan con el punto de vista de cada uno de ustedes, con el punto de vista de los actores, de los cuales usted ya ha recogido la información, y con el punto de vista de los autores de la bibliografía. Entonces, para teorizar el capítulo 2 va a necesitar que estos instrumentos estén bien realizados y bien aplicados. Adelante, profesor Kenzie. Licenciado, buen día. Estos instrumentos los vamos a construir, los vamos a elaborar con usted igual o tenemos que elaborarnos solo nosotros, licenciado. Gracias, profesor Kenzie. Mire, a ver, se supone que ya lo han elaborado. Parto de esa premisa. Y que ahora con las instrucciones o las cosas que estoy hablando, se considere, se revise o se vuelva a aplicar.
porque eso usted tenía que haber trabajado en el módulo de producción de conocimientos 1, ¿ya? Pero no hay problema, para eso estamos. La investigación es así, se hace y se hace. Entonces, profesores, hay que elaborar si no han elaborado. Hay que aplicar si no han aplicado. Y yo voy a mandar un par, o unos 3, voy a buscar. Tengo de observación participante, tengo de didactobiografía y de círculos de reflexión. Tengo. Y voy a compartir en la plataforma para que lo revise y lo considere. Pero también es abierto, es flexible, usted puede modificar. ¿Sí? Y también hay instrumentos de observación participante y no recuerdo cuál más, ustedes sabrán en las diferentes actividades del módulo, de los módulos han utilizado. ¿Está bien? Entonces, si no han hecho, estamos con el tiempo justo. No hay que dejar pasar. Ahora realice, hoy día realice una observación, hágase una matriz de observación participante, busque, investigue, yo también lo voy a subir, conéctelo y aplique el lunes en su colegio. Y de una vez vaya sacando información. Para el punto 2 de la didactobiografía, es una redacción personal, pero autorreflexiva, autocrítica, redactado en prosa. Yo les voy a compartir. Y vaya redactando, vaya estudiándose a sí mismo, cada uno de ustedes. Y como dijo el profesor Wilmer, puede aplicar también un formulario a su grupo, pero vaya redactando, vaya sacando información, ya no más, desde el lunes, porque luego el tiempo les va a pisar. Repito, acabamos este módulo tiene sus propias actividades y tiene sus propios contenidos en los cuales yo me tengo que enmarcar. No voy a poder revisar sus instrumentos a detalle o sus investigaciones o sus capítulos. Todavía eso yo tengo incluso la duda. Voy a hablar con el responsable si me tienen que enviar. Al margen de las actividades que ya tienen que hacer para aprobar este módulo. Pero de manera consciente, por ustedes mismos, para no tropezar a futuro, que es rápido lo que va a ver, lo que se viene, vayan haciendo, por favor. ¿Está bien? Bueno, a ver, ¿en qué estábamos? Ok, entonces, ¿qué se hace en cada punto? Si bien vamos a tener esos instrumentos, hay que saber orientarlos. Por ejemplo, para esta parte del diagnóstico de la práctica educativa de aula, suponiendo que vamos a utilizar ese instrumento de observación participante, lo que usted como maestro, debe hacer es identificar en sus estudiantes los problemas. ¿Sí? De nuevo, mire, problemas, necesidades, potencialidades, vocaciones. Para eso usted va a aplicar ese instrumento. Con esa orientación tiene que estar. Ese posicionamiento tiene que tener usted. Posicionamiento epistemológico para identificar problemas, necesidades, potencialidades y vocaciones en su práctica educativa en aula. ¿Está bien? Para este otro punto, análisis intrapersonal e interpersonal. Suponiendo que utiliza un par de instrumentos, autobiografía o didactobiografía o biopraxis o una encuesta a sus estudiantes socializada. ¿Para qué? Para estudiarse a sí mismo, el yo de cada uno de ustedes. Estudiarse a sí mismo con los siguientes componentes. Usted como maestro. Porque cada uno de ustedes somos seres complejos. Complejos en una realidad compleja, multidimensional. Entonces hay que analizarse como maestro. Perdón, en primer lugar como persona. Después como maestro. Después como miembro investigador de la comunidad. Y haciéndose su autocrítica.
una crítica, autocrítica a usted como persona, como maestro, como miembro de la comunidad. Así tendrá que ser aplicado su instrumento. Y no olvide que todos estos instrumentos que usted aplica tienen que estar en los anexos de su trabajo. Y hay tribunales, docentes, tutores que dicen, agarra su trabajo, busca instrumento. ¿Dónde está, profesor, el instrumento que ha permitido redactar el análisis intrapersonal? Así les van a preguntar. Usted dirá, está en anexos, en la parte tal. Y así va a estar. Así tiene que estar su trabajo, bien sólido. Que nadie lo pueda refutar. Que lo que está escrito en ese instrumento, usted lo ha interpretado y lo ha redactado. Bien. ¿Qué se hace en el punto de análisis situacional desde la especialidad? Supongamos que usted ha utilizado un diálogo con la comunidad, se ha preparado preguntas, o ha hecho un círculo de reflexión con sus colegas, o con los pares académicos, sus colegas de física química, o ha utilizado árbol de problemas para llegar al fondo de los problemas que atraviesan nuestra especialidad. ¿Qué hay que hacer? Puede usted orientar las cosas y darle un enfoque. Un enfoque que entienda qué ha pasado con la especialidad. ¿Cuál era el enfoque que tenía la especialidad y cómo está la realidad? O puede hablar sobre la articulación de la especialidad física-química. ¿Cuál era la intención de la física y la química y su articulación con las otras áreas? ¿Por qué está en ese campo de vida, tierra, territorio con esas otras áreas? ¿Y qué ha pasado? O puede hablar de la planificación. ¿Funciona o no los planes de clase? ¿Funciona o no la concreción curricular? ¿Funciona o no los contenidos? ¿Por qué hay un vacío entre educación regular y educación superior? ¿Qué problema ocurre con los contenidos y las olimpiadas científicas? Las orientaciones metodológicas, práctica, teoría, valoración, producción, ¿funciona para la física, la química? Entonces les estoy dando lo que puede hablar en este punto, sobre el enfoque del área, sobre la articulación de nuestra área, sobre la planificación de contenidos, estrategias metodológicas, orientaciones metodológicas, evaluación, todo lo que hacemos, que está enmarcado en esto, planificación y concreción curricular. Todo eso debe salir de estos instrumentos. Entonces, por eso hay que prepararlos y diseñarlos bien. Así se va a permitir usted redactar sin problema los primeros 3 puntos, que son más, hay varios puntos, pero se va a permitir redactar estos puntos del primer momento, de su parte. ¿De acuerdo? Una vez que colegas hayan aplicado estos instrumentos, se hayan nutrido de información, de datos, viene la priorización del problema. Van a emerger en sus instrumentos, en los contactos con lo que usted pueda realizar, con sus estudiantes, con todos los actores, van a emerger problemas. Y hay que priorizar. Los problemas. Y plantear. Así es lo correcto. Priorización y planteamiento del problema. Un problema que esté de alguna manera articulado a la especialidad.
Entonces usted va a redactar aquí, de nuevo, ¿qué problemas ha identificado? De los 20 problemas, por decir que he identificado, agarra a 5 que más tienen relación, los más fuertes, los más urgentes, los más necesarios a ser atendidos. Los analiza, los describe. ¿Y para qué? Para terminar proponiendo una pregunta. Después de redactar unos cuantos párrafos, usted concluye en una pregunta problematizadora. Pregunta general, problematizadora. Que va a ser la guía. La guía para que usted pueda realizar todo el trabajo. Esta va a guiar. Es importante esto. Plantear bien. Y para plantear bien, hay que hacerse algunas preguntas. Preguntas que le van a permitir redactar párrafos en este punto de priorización y planteamiento del problema para que usted pueda escribir y focalizar lo más urgente. Si logra hacer eso, puede plantear el objetivo. Objetivo o intención de estudio. El objetivo o intención de estudio se plantea un objetivo general, solo uno, y puede plantear 2 o 3 objetivos específicos que permitan, objetivos específicos que permitan trabajar el objetivo general. Logra escribir esos objetivos en función a la pregunta problematizadora, en función al análisis que ha realizado, y puede hacer la justificación, justificarse hacia el público, hacia los lectores, de por qué está estudiando ese problema. Y luego va a proponer una ruta metodológica para atender ese problema. Entonces, colegas, he detallado el 5.1, 5.2, 5.3, que son los elementos de su primer capítulo 1. Les pido, por favor, que los revisen. Y he hablado a grandes rasgos sobre el 5.4, 5.5, 5.6 y 7. Priorización, planteamiento de problema, objetivo, justificación y ruta. Pero solamente lo estoy mencionando. Lo voy a detallar, estoy poniendo acá con rojo, lo voy a detallar en la sesión opcional por motivo de tiempo. Estos 4 puntos restantes, voy a trabajar una guía del objetivo, cómo redactar un objetivo, cómo redactar un planteamiento de problema, cómo redactar la justificación. Eso voy a trabajar, por favor, colegas, en la sesión opcional y darles algunas pautas de cómo todo esto, todos estos puntos, tiene que articularse con el segundo momento, con el capítulo 2, que es la teoría. Estos 7 puntos, colegas, es la estructura de su primer capítulo. Estos 7 puntos, colegas, según el protocolo, si no me equivoco, permítame un momento, según protocolo, tiene que sumar un mínimo de, permítame, no lo tengo a mano, 12 páginas. 12 páginas. Gracias, profe. Muchas gracias. 12 páginas. Y se puede. Y trabajan bien. Con sus instrumentos. Entonces les doy ese espacio para que puedan ustedes realizar 5.1, 2 y 3. Este fin de semana, alístenlo, hagan prueba,
aplique, ¿sí? Vaya definiendo su tema, su investigación, ¿sí? Vaya aplicando instrumentos, vaya pensando en alguna propuesta y transformar y atacar ese problema para que vayamos trabajando juntos esto. Repito nuevamente, el día de la lunes a las 8 en punto, sesión opcional. Por favor, voy a hablar del 5.4, 5.5, 6 y 7, dando guías de orientación para que se pueda redactar, ¿sí? Y también algunos aspectos importantes sobre las actividades de esta semana 1 y la actividad del producto final del módulo. Entonces, como ven, paralelamente se hace tres cosas. Las actividades propias de cada semana, el producto final del módulo, es otra cosa, y paralelamente usted a esas dos tiene que estar trabajando en los capítulos de su PAC con las orientaciones que estoy haciendo. Porque todas las clases y las actividades de semana y las actividades de módulo están orientadas para que usted pueda seguir redactando, revisando y trabajando en su PAC. Bien, quedamos ahí, colegas, participantes. Gracias por su atención, gracias por sus participaciones. Nos vemos el lunes. Si asisten sería bueno. Si no, por favor, revisen las grabaciones en su tiempo libre para que esto sea gradual y no quede vacío. Muchas gracias. Nuevamente que sea en buena hora y que todos salgamos de este módulo con éxito. Buen día, buen fin de semana. Chao, Licen. Hasta luego, Licen. Buen día, hasta luego. Profesora Patricia, ¿alguna consulta? No, Licen, vas a estaba compartir pues agradeciendo. ese material, Licen. Lo voy a subir, profesor. Voy a subir mis instrumentos para los 3 primeros puntos y este documento, pero aunque falta, después de la sesión opcional. Buen fin de semana, colegas. Hasta luego.